El ejército romano altoimperial. Cuerpos, organización, servicio y vida cotidiana. Ave Bellum Arteros. Esto es Roma Vincit, los programas de Bellum Artis sobre Roma. Hoy volvemos a la Roma antigua con la ayuda de un amigo, David Soria Molina, con el que ya viajamos varias veces a conocer a Trajano y sus amigos, pero hoy vamos a hablar de los soldados de Trajano y también de otros emperadores del Alto Imperio. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, Francisco. ¿Cómo todo? Vamos aquí tirando el comienzo de año, estamos acercándonos ya al Litus de marzo, yo estoy a puntito. Mira, justo en esta época más o menos de comienzo de enero es cuando fallece Cayo Mario, que tiene mucho que ver con las legiones romanas del Alto Imperio, que fueron legiones profesionales, ¿no? Efectivamente, porque Cayo Mario supuso un paso fundamental en lo que entendemos por la profesionalización paulatina del ejército romano. Y es que, bueno, al fin y al cabo, hasta ese momento, ¿no? Hasta finales de lo que entendemos como la plena república, el ejército romano había funcionado de un modo bastante particular, con lo que entenderíamos a la hora de formar sus cuerpos y de llenar el vacío en sus filas, de ir planteando reemplazos y movilizando sus recursos. Pues el ejército romano de este periodo, de época de la plena república, era un ejército de ciudadanos soldados, suscritos a un servicio militar obligatorio de carácter censitario. Es decir, un soldado será encuadrado en un cuerpo determinado u otro según pues, sus posibilidades económicas, su clase social, pero fundamentalmente sus posibilidades económicas. Era un papel, por ejemplo, que cumplían muy importante en este sentido los censores, estos magistrados del Estado romano que se dedicaban a literalmente censar a los ciudadanos del Estado romano y, a su vez, sus propiedades. Ejercían también una especie de papel como de inspectores de Hacienda, gestores de la declaración de la renta, para entendernos un poquito, en los que clasificaban un poquito a los ciudadanos según sus posibilidades, y a partir de ahí estos datos pasaban a los encargados del reclutamiento militar y encuadraban a los ciudadanos según en determinados momentos de necesidad, de campaña. En una centuria, y la centuria tenía que ver con el lugar que les correspondiese en el ejército romano, centuria. Iba todo. Efectivamente. Esto, sin embargo, empieza a plantear problemas. Ya son unos problemas que va a detectar, entre otros problemas del Estado, pues lógicamente de forma muy, muy importante, Gayo Mario. ¿Por qué? Porque la presión que esto implica en campañas a largo alcance, durante ya las finales de la plena república, sobre los pequeños propietarios, pues están eliminando poco a poco toda una serie de clases sociales que hasta entonces nutrían las filas del ejército, al tiempo que además desincentiva enormemente el reclutamiento, la asistencia a este servicio militar obligatorio. ¿De acuerdo? Así pues, poco a poco, lo que integran Mario y luego ya en época de Sila, de Julio César y posteriormente de los triunviros y del segundo triunvirato, ya en época de Augusto, lo que se va implantando paulatinamente es una profesionalización del ejército. ¿En qué consiste esto? Se cambia radicalmente, por así decirlo, el modelo de reclutamiento, que está basado, grosso modo, en el voluntariado y en parte en la conscripción. Así pues, durante lo que va a ser el Alto Imperio, ya resulta de todas las transformaciones establecidas a finales del siglo II antes de Cristo y sobre todo a lo largo de todo el siglo I antes de Cristo,
lo que se establece es un nuevo sistema de reclutamiento, como decía, basado en el voluntariado y en una criba sistemática de los candidatos. Pero claro, para conseguir voluntarios necesitas una cosa básica, que es incentivos. ¿Cuál es el incentivo más básico? El estipendio. Pagarle a los soldados un sueldo, cubrir una parte importante, no la totalidad, de los gastos de su manutención, de su equipamiento, de su alimentación, porque la mayor parte de estos gastos, a la hora de la verdad, como veremos, eran deducidos de su sueldo. Del sueldo. Esto es importante entender que se les compensaba, no en sí era, digamos, un soldado profesional, sino que se le compensaban gastos porque dejaba de trabajar en el campo o en donde tuviese su fuente de ingresos, ¿no? Efectivamente, se les proporcionaba un sueldo, sí, pero hay que tener en cuenta que, especialmente en época alto imperial, todos los gastos, por ejemplo, de cambio de piezas de la panoplia o la alimentación o otro tipo de equipamiento básico como tiendas, ropajes, todo lo que necesitan los soldados se les deducía de su paga, al tiempo que la tercera parte de la misma, si no me equivoco ahora mismo, estoy trabajando de memoria, se retenía en concepto de fondo para la jubilación. Es un avance que se desarrolla a lo largo del siglo I a.C., pero que se consolida ya durante el siglo I después de Cristo, durante la época de Augusto, la dinastía Julio-Claudia, y ya también termina de tomar forma definitivamente en época de los emperadores Flavios. Pero como anticipaba anteriormente, la conscripción, el servicio militar obligatorio, no desaparece totalmente. El ejército romano, en efecto, se nutre a partir de este momento, sobre todo de voluntarios a los que se les paga un sueldo y contraprestaciones, como bien comentábamos, por su servicio. Y además se les mira con lupa, se busca además que sean los mejores, como veremos, óptimos para el de los distintos puestos a los que optaban, a los que por así decirlo concursaban. Pero anualmente el ejército romano alto imperial, de promedio en época de Trajano, requería alrededor de 18.000 a 25.000 reclutas en estado normal, es decir, sin el concurso de grandes. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.